Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. En estos meses que hemos estado de pandemia, reclusión, seguro que mucha gente se está pensando ¿dónde está el Señor? ¿No? ¿Dónde está el Señor? Se ha escondido, no vemos su mano, pero Él estaba en su trono y desde allí Él está en control de todo, aunque a veces no entendamos o no veamos su mano, a veces no, pero Él siempre está allí. Así que os animo también a cantar la siguiente canción, que el Señor está en su trono.
que si no el Señor puede hacerlo ahora. Yo tenía una cosa para compartir, pero bueno, me lo guardaré para otro día, me digo así directamente. Pero bueno, entonces como he cambiado lo que quería compartir más que nada, porque el que voy a compartir es un salmo que lo he leído muchas veces y es el Salmo 100, ¿no? Y yo creo que durante este tiempo hemos tenido de valor, por decirlo de alguna manera, en la actualidad de la Iglesia, este tiempo que hemos estado apartados de no poder congregarnos, ¿no? Pero hemos venido y el Salmo dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es lo que estábamos haciendo ahora en este momento. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, ¿no? Solo el hecho de venir aquí estamos sirviéndole, alabando y glorificando su nombre, y lo hacemos con nuestra presencia y con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿no? Reconocemos que Jehová es nuestro Dios, que Él nos hizo y que somos pueblo suyo. ¿Y cómo entramos? Entramos en sus puertas con acción de gracias. Queremos dar gracias por este tiempo que a pesar de todo, el Señor nos ha cuidado. Hemos estado apartados, pero en espíritu hemos estado juntos, hemos pensado unos con otros, con acción de gracias por sus actos, con alabanza, alabar y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia, ¿no? Y venimos a alabarlo en su nombre y porque sabemos que grande es su misericordia. Hemos pasado un tiempo apartados, pero bueno, este tiempo queremos entrar con acción de gracias por el hecho de que en este tiempo nos ha cuidado. Queremos alabarle, glorificarle y con su presencia viniendo aquí queremos servir igualmente, ¿no? Que nuestras acciones, nuestros pensamientos sean para alabarle y darle la gloria a Él. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10, algo que nos tendría que animar y que fuéramos conscientes de buscar una realidad que el Señor ha puesto delante de nosotros, y nos dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, es un llamado del Señor a cada uno de nosotros a que seamos servidores de Él, a todos los que nos rodean, porque Él nos ha preparado para ello.
Pues habéis podido coger al entrar. Muy buenos días, la más cordial bienvenida a todos. No quiero ir tan rápido que me salte las cosas. Bienvenidos, el Señor obre en medio de nosotros. Teníamos este folleto en la entrada, que es uno por cada uno, para que tengáis más o menos lo de los lugares que se han distribuido y cómo lo hemos hecho para ayudarnos a tener esa zona de seguridad que nos piden a todos. Y hay como si fueran los 10 mandamientos, pero no, son 10 puntos para seguir y poder acceder a la iglesia. Os sobresalgo los más importantes cuando entramos: el gel hidroalcohólico, la mascarilla, que es obligatoria, que no tengamos contacto físico si no somos de convivencia, que el Señor nos ayude a darnos esos abrazos virtuales, porque te quiero, no te abrazo, es como una norma que se está implantando, hermanos, y nuestros movimientos en la iglesia serán reducidos. Habéis entrado por aquella puerta, pero para la hora de la salida saldremos por esta y la pequeña estará abierta para poder salir a la calle. Que no hagamos corrillos, ni que hagamos, o sea, nos saludamos aquí, nos decimos hola, nos decimos adiós, pero todo ello por guardar la seguridad. Quizás no te puedas sentar en tu sitio habitual, ya me lo han dicho varios, pero es por tener estos lugares de reserva y que el Señor nos guarde y nos ayude. Si traes tu diezmo, tienes la caja del final para poderlo poner. La mesa del Señor la vamos a celebrar los que estamos aquí, que estamos bautizados, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Tendremos todo el culto, haremos la despedida del culto, y cuando hayamos hecho la despedida del culto y la oración final para la mesa del Señor, nos iremos levantando y conforme vais saliendo, la bandeja del pan estará destapada y la bandeja del vino también, y tomaremos la mesa del Señor saliendo para guardar esa realidad. Y bueno, que el Señor nos dirija, nos guíe y nos guarde. Los que si habéis alguno pasado el COVID, pues gracias al Señor que os guardó. Otros han vuelto y han estado ya y están ya en su presencia, pero que esto no nos frene el hecho de que podemos seguir teniendo comunión los unos para con los otros. Os animo a que los cultos que vamos a retransmitir virtuales los podáis aprovechar. Los jueves no podremos tener el encuentro de estudio y oración. Los miércoles no habrá señoras todavía, y que el Señor nos dé de su sabiduría para poder hacer el trámite todo de acuerdo con la legalidad y de acuerdo con su voluntad, con su amor y con su misericordia y su cuidado para todos y cada uno de nosotros. No me quiero alargar, quiero ir a lo que tengo preparado en el corazón esta semana. El Señor ha puesto en mi corazón compartir con vosotros un texto que encontramos en Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21, pero primero os quiero situar un poco antes de hacer la lectura. Y siempre que tengo que hacer un estudio de un texto o de un libro o de un personaje, me encanta hacer un trabajo un poco de exploración para saber un poco más. El versículo que he compartido con vosotros en el tiempo de compartir justamente sale en ese
escrito del apóstol Pablo animando a los creyentes a que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es algo que aparece en ese estudio de información del autor para poderme ayudar a entenderlo, a poder reaccionar y cómo puede ayudarme mucho mejor la enseñanza, que de otra forma me pasarían detalles desapercibidos. Y lo que encontramos al apóstol en esta carta es que está en la cárcel y no existe ninguna duda de que el autor se siente atraído por la membresía de la iglesia de Efesios, y es como un hilo a través de toda la epístola la manifestación del cariño del apóstol a los creyentes de Efesios. Y el autor es en este caso el apóstol Pablo, y se siente, llamémosle de esta manera, maravillado de la existencia y del hecho de que la gracia de Dios esté sobreabundando en todos nosotros, en medio de todas las realidades, de todas las situaciones, y que sea el Señor el que nos guíe, el que nos dirija y el que nos lleve hacia adelante. Habiendo hecho esta pequeña introducción, hermanos, me acompañáis a Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, que dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, el tema de la carta, lo que detecto en el tema de la carta es la unidad de esta sociedad universal, que no es nada más y nada menos que el cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la preocupación del apóstol Pablo en esta carta, hermanos, es lo que transmite y nos transmite el Espíritu Santo, es que tenemos necesidad de tener fuerza interior, fuerza en nuestro ánimo. Ya sé que después de 3 meses confinados, ya sé que después de 3 meses de pasar situaciones, ya sé que después de todo este tiempo que hemos tenido que estar variando nuestra manera de levantarnos, de acostarnos, de salir, de entrar, de comer, de relacionarnos, pues hay esa fuerza interior que necesitamos, es que el Señor de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, sea el que nos dé esa fuerza interior, que tengamos capacidad de entendimiento, hermanos, porque el punto de partida del apóstol apunta a ese nuevo hombre, mujer, que tenemos que tener a cambio de reconocer al Señor en nuestra vida. Mirad el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El Señor obrando en medio de nosotros, hermanos, y nos está haciendo esa obra para continuar hacia adelante. Fijaros el versículo 16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y es a través de esa obra, hermanos, que judíos y gentiles pasaron y pasamos
a formar parte de la gran familia de Dios, donde todas las barreras humanas, que son pues culturales, raciales, desaparecen porque la obra de Jesucristo está actuando en cada uno de nosotros. Y esta es la maravillosa visión que el apóstol nos está reflejando a lo largo del escrito de Efesios. Si tenéis tiempo leerlo, no son muchos capítulos, pero además es una manera de poder aprovechar lo que el Señor quiere enseñarnos y crecer en ello. Pero las primeras fases o las primeras frases de lo que encontramos es ese versículo 14 que hemos leído. Por esa causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No nos sometemos a cualquiera. Estamos arrodillándonos delante del Dios creador, salvador, sustentador, y es el Dios que nos da todo para poder continuar hacia adelante, hermanos. Es esa carta en esta carta, hermanos, en que se resalta la paternidad de nuestro Señor y de nuestro Dios. Y en el mundo judío, hermanos, era la paternidad lo que en la literatura judaica habla de aspectos de esa relación de paternidad divina. Fijaros cómo empieza la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, la familia principal que está relacionada en esta realidad. Los redimidos por la sangre de Jesucristo podemos crecer, acercarnos, mantener esa comunión con el Dios de nuestra salvación. Y en este encuentro, en lo que quiero compartir con vosotros, hermanos, es que los receptores de la carta eran los efesios, pero también ha llegado a través del Espíritu a nosotros, porque también somos receptores de esta carta. ¿Y qué pedía Pablo para ellos? ¿Qué podemos nosotros hoy necesitar del Señor también, hermanos? Pues lo primero que quiero resaltar es esa fuerza interior. Mirad el versículo 16. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es evidente, hermanos, que todo lo que pasa o acontece a nuestro alrededor tiende a darnos dos aspectos, o nos anima o nos desanima. Si son cosas que nos van bien, nos sientan bien, ánimo. Pero si son cosas que vienen con dificultades, con problemática, desaliento. Y ello depende, hermanos, de cómo nos encontremos o del punto emotivo en que nos estemos. Las circunstancias adversas, hermanos, nos pueden debilitar mental y espiritualmente. Cuando tenemos esas guerrillas en medio de nuestras vidas por convivencias, y existen momentos, hermanos, que el mejor de nosotros se puede sentir acabado, hundido, machacado, llegando a faltarnos las fuerzas para continuar y temiendo no ser capaces de soportar. Y por esto es por lo que el apóstol nos está hablando en este versículo 16. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, ser fortalecidos en el hombre interior. Y me viene a la mente, me imagino, al apóstol en la cárcel durante largos periodos de tiempo. Y en estas cartas está volcando todo lo que el Espíritu le está comunicando. Y en estas cartas, hermanos, muestra las diferentes experiencias de la vida.
Y por ello debemos de exclamar, como exclama el apóstol: gloria a Dios, que su Espíritu ha renovado siempre las energías de los hombres y de mujeres que se sintieron derrotados. Cuando pasamos por una adversidad y el Señor nos da una salida y el Señor nos da una solución, nos sentimos reconfortados, nos sentimos animados. Pidamos, hermanos, pues al Señor fortaleza. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo de la fortaleza? Quizás la fuerza necesaria para continuar hacia adelante. Quizás tú estés fuerte, o quizás estés necesitando de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Y hermanos, podemos pedir al Señor que nos dé fuerza a cada uno de nosotros, y especialmente para los que están atravesando por enfermedad, por necesidades, por contrariedades que está trayendo a la sociedad esto del COVID-19. Cuando no fallan por un lado las cosas, fallan por el otro. Cuando no, tenemos la incertidumbre de cómo continuar o cómo no continuar. Y Dios tiene, hermanos, todo el poder. Dios tiene toda la fuerza y tiene y nos pone a nuestra disposición el podérselo pedir, el solicitarlo, como nos está sugiriendo el apóstol en este versículo 16. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y esta es la petición del apóstol para todo su pueblo, para todos los que creemos en el Dios de nuestra salvación, para todos los que estamos abocados a seguir al Dios eterno y por siempre. Pero no termina aquí. El apóstol no dice solo que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, sino que nos salta un peldaño más, hermanos, y nos lleva al versículo 17 y nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Luego continúa: seáis plenamente capaces de comprender y de entender todo lo que Él está diciendo de cada uno de nosotros. Hermanos, ser fortalecidos y que Cristo habite en nosotros. Y qué gran significado y dimensión pone el Espíritu Santo delante de cada uno de nosotros, porque esto comunica a nuestras vidas un importante mensaje que podemos apropiárnoslo para hacerlo nuestro y poder seguir hacia adelante. Y nos dice, hermanos, que lo que supone es su presencia en nuestra vida. Y que lo que nos está diciendo, hermanos, es que los discípulos lo habían podido comprobar en Betania, cuando Marta y María le comunicaron al Señor Jesús el fallecimiento de su hermano Lázaro. Si hubieses estado aquí, exclamaron ellas, no habría muerto nuestro hermano. ¿Qué fe de estas dos mujeres en el poder de Jesús el Cristo? Si hubieras estado aquí, no habría muerto nuestro hermano. Y efectivamente, hermanos, estoy convencido que si la presencia del Señor hubiera estado allí, el milagro se hubiera encaminado de otra manera. Pero el Señor Jesús habría impedido el luto. Y aquí cabe el hacernos una pregunta, porque cuando el Señor Jesús llegó delante de Marta y de María, hacía 4 días que su hermano había fallecido. Y 4 días después de haber fallecido, el Señor Jesús manifestó todo su poder para con ellos. Y le dijo a Lázaro, sin olvidarnos que delante de la tumba es el versículo más corto de toda la Biblia,
nos dice, y Jesús lloró. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Pero dirigiéndose a él le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se pone en movimiento y sale para afuera, hermanos. Y hermanos, ¿habita Cristo en nosotros siempre? ¿O lo tenemos solamente en ocasiones? Es el habitante natural, como nos dice el gobierno de nuestra nación, está inscrito en el... ¿Cómo se llama ahora? ¿Se me ha ido? ¿Cómo? Está inscrito en el... No, tiene un nombre, ahora se me ha ido, perdonadme. En el municipio tienes que inscribirte en el padrón. Oh, bueno, somos hombres. En el padrón. Y si no estás inscrito en el padrón, no eres habitante de aquella propiedad. ¿Sí o no? El Señor Jesús nos está preguntando, ¿me has inscrito en el padrón de tu corazón para que yo sea habitante de él? ¿Me has inscrito o solamente estoy como huésped? Cuando hay controversia, te dejo entrar en mi vida. Cuando no hay controversia, te dejo fuera de mi vida. Las decisiones ya las tomo yo. Y hermanos, en ocasiones lo dejamos actuar o no lo dejamos actuar. ¿Está morando en nuestro corazón o es solamente una posada de paso? Si nuestro corazón ha de ser la morada de Dios, debemos dejarle ocupar su lugar en nosotros, para que Él controle nuestra forma de reaccionar, para que Él controle nuestra forma de movernos, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros logros, nuestras necesidades. Hermanos, el Señor obrando en cada uno de nosotros y siendo el Rey de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros deberíamos de valorar si estamos desplazando a Cristo o lo estamos dejando gobernar nuestra vida a través de su poder. Y hermanos, es cierto que es lo que nos pide el apóstol y nos lo dice muy claramente, que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender todas las cosas. Y nos habla de anchura, de longitud, de profundidad, de altura. ¿Qué manera de medir la vida de Dios en nuestra vida? Anchura, longitud, profundidad, altura. Que Él controle, hermanos, nuestras formas de reaccionar y Cristo tenga el trono de nuestros corazones, que es lo que nos está animando Pablo. Para que esa fuerza interior habite en nosotros, también necesitamos una capacidad de comprensión. Mirad, hermanos, y es que según el apóstol Pablo, el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Versículo 19, la primera parte. Que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero no nos podemos olvidar, hermanos, que según el apóstol, y nos hemos dado cuenta de ello, porque hemos degustado, hemos vivido y experimentado ese amor en cada una de nuestras vidas. Y hemos sido enriquecidos por Él de una manera que podemos salir a la calle y hablar de ese amor y comunicar ese amor y lo que ese amor significa en medio de nuestras vidas. Y es por ello que, hermanos, podemos hacer buenos resultados cuando llenos de la plenitud de Dios, como nos dice el versículo,
conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso. Hermanos, solamente cuando el Espíritu de Dios está tomando nuestras vidas y nos está llenando, es cuando estamos en condiciones de compartir con otros el gran tesoro de su amor, el gran tesoro de su vida manifestada a través de los evangelios, y podemos comunicar el evangelio de salvación. Llegaremos a comprender todo lo que el amor de Jesús pone delante de nosotros, hermanos. ¿Llegaremos a entenderlo? Creo que nunca llegaremos a la medida total hasta que no estemos delante de su presencia en el trono de la gracia. Porque su amor nos supera por todos los lados. Su perdón nos supera por todos los lados. Mirad lo que nos dice el propio apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, y versículos 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol añade, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, según la propia experiencia del apóstol, es mucho más grande de lo que nos podemos llegar a imaginar o a valorar. Hay una experiencia que recuerdo de niño, y esta experiencia era mi desafío a mirar al sol cuando estaba bien luciente en el cielo, a cara descubierta, y jugaba a ver cuánto tiempo podía mantener mis ojos fijos en el sol. ¿Lo habéis probado alguna vez? Porque no puedes aguantar mucho. El sol, su luz, su resplandor te vence en segundos. Esa es la gloria de nuestro Dios que ha creado ese sol. Que, hermanos, tenemos que mirarlo con sumisión, con entrega, con capacidad de valorar lo que Dios está haciendo en nosotros. Su amor nos hace bajar la cabeza delante de Él y reconocer que Él nos ha perdonado por amor. Y ello nos tiene que animar a seguir adelante. Hermanos, en la medida que nuestra fuerza interior está basada en nuestro Señor y Dios, y que Cristo es y sea el que tome el lugar en el trono de nuestras vidas, seremos capaces, cada uno de nosotros, de tener un más alto nivel de comprensión para con este mundo que nos rodea. Un mundo lleno de odio, de conflictos, y que en medio de todo este mundo el creyente, hermanos, el seguidor de Jesucristo, tiene un mensaje de salvación para transmitirlo, porque Dios es amor, Dios es perdón, y no nos escoge porque tengamos un listado de pecados más bajo que los demás. No, dio su vida por amor de cada uno de nosotros, y es un hermoso mensaje de esperanza y de salvación para los que nos rodean, pero también para con todos nosotros. Y el Señor nos anima, nos alienta a que tengamos esa parte dinámica, hermanos, y activa de ese mensaje para su gloria y para su honra, y seamos de bendición a los que nos rodean. Así debemos de creer en la enseñanza y de crecer en esa enseñanza que tanto nos transmite el apóstol Pablo con la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Señor obre en nosotros, hermanos, con su poder, obre en nosotros con su amor
y su misericordia, y que seamos de bendición los unos para con los otros y también para los que nos rodean. Que la gloria sea a nuestro Dios. Amén. Pues hacemos una oración, hermanos, o cantamos primero una canción. ¿No? Sí. Cantamos una canción, haremos una oración por la mesa del Señor y despedida del culto, y como os he dicho, iremos saliendo. Está abierta la puerta lateral. Iremos saliendo, hermanos, y los hermanos bautizados pueden tomar la mesa del Señor saliendo, que está preparada aquí, ¿de acuerdo? Saldremos por esta puerta de delante, no saldremos por aquella, ¿de acuerdo? Pues os invito a ponernos en pie. Gracias, Padre, gracias por estos momentos de alegría, de regocijo, gracias porque podemos reunirnos otra vez como pueblo tuyo en persona, Padre. Hemos estado reunidos de diferentes maneras estos días, ya sea por ordenador, a través de diversos programas, orando como iglesia, pero gracias porque hemos podido volver a vernos las caras a algunos hermanos en vivo, Padre. Gracias porque hemos podido alabarte todos juntos, exaltar tu nombre, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por estar cada día a nuestro lado, caminando, protegiéndonos, guiándonos y llevando tu luz allí donde tú nos pones, Padre. Gracias. Te pedimos que nos acompañes el resto de la semana, que nos guardes, que nos ayudes a seguir brillando conforme a tu voluntad y llevando tu evangelio de salvación y de esperanza en medio de lo que tú nos has puesto, Padre. Y te damos las gracias también por poder participar de tu mesa, Padre. Gracias porque podemos recordar
lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, que es darnos vida, es pasar de muerte a vida, es entregar a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, pagando el precio que el pecado reclama. Gracias, Padre, por pagar nuestro precio. Gracias por amarnos tanto, que lo has dado todo por nosotros, Padre. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.